Hola a todos, mi nombre es John Alexis Guerra Gómez y en este video les voy a explicar cómo utilizar el sistema de fuerzas de D3. Básicamente la idea es que podamos construir algo así como este diagrama que tenemos acá y este va a ser como nuestro objetivo. Entonces pues nuestra primera función es ir a encontrar acerca del diagrama de fuerzas. Vamos a estar trabajando con todo lo que se encuentra acá, entonces vale la pena tener esto abierto y en especial vamos a utilizar algunas cosas de este tutorial. Si las cosas, vámonos entonces para acá, voy a crear una carpeta con que diga simulation y ahí vamos a arrancar nuestro proyecto. La idea es que voy a abrir Sublime y si me deja. Aquí está, entonces voy a crear un nuevo archivo. En este caso lo voy a guardar como un index.html y voy a utilizar un template que diga tutorial de fuerzas. Sencillamente vamos a agregar acá un título y luego vamos a estar utilizando el sistema de Canvas para dibujar las cosas. Entonces voy a crear un nuevo Canvas con un ancho y un alto. En este caso lo voy a poner 800 por 800. ¿Ok? Lo siguiente que necesitamos es obviamente incluir la librería D3. Entonces, como siempre hago, se puede copiar sencillamente esto para incluirlo desde el CDN de la página de D3. Y aquí podemos empezar a escribir nuestro tutorial. Listo. La idea es que aquí ya en la consola puedo abrir un servidor web y vamos a empezar a escuchar acá y bueno, desde el anterior que está corriendo cerramos este y bueno, aquí arrancamos entonces con nuestro tutorial. Listo. Entonces, para iniciar, lo primero que vamos a necesitar son datos. Entonces, vamos a crear una variable que contenga nuestros datos, la va a llamar un grafo, y ese grafo va a ser un objeto que va a contener dos cosas. Inicialmente, los nodos, y esos nodos van a ser sencillamente un arreglo eh, que cada elemento va a contener los elementos que uno quiera. Digamos que va a poner un nombre, le va a poner aquí la edad y voy a decir que es 35 y voy a empezar a crear más de estos. Ups, ups, listo. Entonces pongamos aquí a John, a Mafe, Mafe tiene 34, vamos por aquí a Edwin, que también tiene 39. Y pongamos, qué sé yo, a David, que tiene 3, a Santi, que tiene 9, y vamos por aquí a Julie, que digamos que tiene 30. ¿Ok? Básicamente estos van a ser nuestros elementos. Es muy importante entender que cuando estamos utilizando estos diagramas de fuerzas o de grafos, generalmente nuestros objetos, cada uno de estos objetos se va a convertir en nuestros nodos. ¿Ok? Lo siguiente que vamos a hacer es que como estamos dibujando con Canvas y no con SVG, entonces las cosas cambian un tris ahí. Entonces arranquemos por seleccionar cuál va a ser nuestro Canvas. Como le coloqué un ID que dice Network, entonces puedo seleccionarlo así. Y lo siguiente es que cada vez que uno trabaja con Canvas, uno necesita un elemento que se llama el contexto. El contexto generalmente se obtiene en este momento lo va a sacar sacando el elemento como tal HTML y ahí llamando a una función que se llama getContext, y en este caso va a pedir un contexto 2D. Si quieren más información de eso, sino que busquen más acerca de Canvas y esperemos que eso funcione. Lo siguiente es que pues yo voy a necesitar una función que me permita hacer el update de todo lo que voy a dibujar, y básicamente lo único que voy a hacer ahí es que voy a tomar mi grafo y para cada uno de los nodos voy a llamar a una función que se llama dibujar el nodo. ¿Okay? Entonces necesitamos una función que dibuje el nodo y esa función va a recibir el elemento como tal, que en ese caso va a ser cada uno de estos elementos. Y lo único que vamos a hacer ahí sería en el contexto, nos vamos a mover a la posición X y Y del nodo. Y después del mismo contexto vamos a utilizar el comando de arco para poder dibujar un círculo. Lo voy a dibujar en la posición XY.
Luego viene el radio que le quiera colocar, que es una variable que ya voy a crear. Y luego, como es un arco, entonces desde qué posición hasta cuál posición. En este caso sería 2pi para que sea un arco completo. Así se dibuja un círculo en Canvas. Entonces voy a colocar por aquí el radio, que sea un radio fijo de 3 píxeles. ¿Ok? Y con esto ya estaría dibujando esto. Y lo único que me haría falta sería llamar el update. Sin embargo, ustedes verán que yo en ningún momento definí cuál era el X y el Y de los nodos. Entonces, antes de poder llamar a eso, lo que yo le voy a decir es que para cada posición para cada uno de mis nodos, le voy a colocar un valor X, que va a ser básicamente un valor aleatorio, que va a ir entre random de 0 hasta el width, y el Y, que va a contener un valor desde el 0 hasta el alto. Como tal no he sacado todavía el alto, entonces va a crear aquí y el ancho, entonces va a crear dos variables acá que me las obtengan. Si no estoy mal lo puedo hacer así. Sencillamente le digo al canvas que me diga cuál es su ancho, porque lo definimos antes en el HTML. Y lo mismo con el alto, si se fijan acá está, entonces esas dos variables van a quedar con estos valores. Ok. Aquí estoy creando entonces el random, sencillamente llamo el update, que lo único que hace en este momento es dibujar el nodo. Ahora, para que esto funcione en Canvas, lo primero que tengo que hacer es, pues primero, limpiar el espacio de dibujo. Entonces voy a decir que me limpie desde la posición 00 hasta la posición width height, es decir, todo. Entonces cada vez que llamo a esto se borra todo. Y lo siguiente que le voy a decir es que empiece a crear un nuevo path. Y al final, entonces que me coloque claro que los círculos los quiero más bien como un relleno. Entonces al hacer esto, él viene, crea un nuevo path, hace todos estos dibujos y cuando ya termina, con esto los muestra en pantalla. De nuevo, si quieren más información de Canvas, hay un montón de información online acerca de eso. Voy a poner por acá un global para evitar que mi linter se queje por esto. Y miremos a ver cómo está la vaina ahora. Entonces si lo corro, algún error debo de tener por acá. Me dice mote to, entonces hay que escribir las cosas como son. Move to y listo. Entonces si se fijan ya tengo los nodos dibujándose por toda la pantalla. Incluso hagamos esto un tris más pequeño porque con esta resolución que tengo para que puedan ver se distribuyen mucho. Entonces si se fijan, cada vez que recargo aparece una posición diferente. ¿Listo? Hasta el momento no he usado nada del sistema de fuerzas, sencillamente tengo una función que es la que me permite actualizar. Entonces arranquemos a usar el sistema de fuerzas. Para eso voy a crear una variable nueva que la voy a llamar simulation. Y básicamente va a implementar el D3 Force Simulation. Entonces cuando uno crea un sistema de estos, básicamente lo que está haciendo es crear un sistema que van a estar haciendo unos cálculos y te va a permitir que los nodos se muevan automáticamente por la pantalla según esas fuerzas. Entonces, si yo lo coloco así de esta manera, y fíjense que acabo de comentar la parte que genera aleatoriamente los elementos, yo ya puedo empezar a agregarle fuerzas a esto. Puedo decir, por ejemplo, colóquele una fuerza en X, que va a ser un D3 Force X. Y básicamente le va a decir que me lleve los nodos todos hasta la mitad de la pantalla. Y si lo corro de esta manera, aunque antes de eso, lo siguiente que voy a hacer es que le voy a decir también que en el momento en que tenga un tick, entonces va a llamar al método update. ¿Okay? Básicamente lo que hace esto es que el tick es en el sistema de fuerzas, él va a estar iterando y cada vez que tenga un nuevo cambio que quiere hacer sobre la simulación, entonces va a llamar a este método que va a ser el que se va a encargar de redibujar todo. Entonces él va a actualizar las posiciones X y Y de los nodos y luego va a actualizar allá. Lo último que me hace falta acá es decirle a la simulación cuáles son mis nodos y entonces le va a decir que están en graph.nodes. ¿Okay? Y miremos a ver esto que hace. Entonces si lo corro así, fíjense que ya los nodos se están moviendo en la posición X, lo cual quiere decir que podemos hacer lo mismo con la posición Y, oye, pero en vez de el width vamos a utilizar el height o el ancho
Fíjense que ahora todos los nodos se fueron para el centro. Ahora, para mejorar eso, entonces de pronto yo no quiero que queden todos allá, sino que yo quiero que de pronto no puedan estar uno encima del otro. Entonces hay otra fuerza muy conveniente que se llama Force Collide. Y esto, si no estoy mal, te va a recibir un valor que es el radio del cual tiene cada uno de esos círculos. Entonces si lo hago así, fíjense que ya se juntan, pero nunca quedan uno encima del otro. Por ejemplo, si le damos un píxel más, debería de crear ahí una ventanita. Y para ver que está funcionando, le podemos poner, por ejemplo, que cada nodo tenga de ancho 40. Ahí está que tenemos nuestros nodos de ese tamaño. ¿Ok? Entonces el sistema de fuerza es bastante sencillo. De igual manera yo también le puedo decir que en vez de que colisionen, o aparte de que colisionen y se vayan para el centro, yo también les puedo decir que los nodos entre ellos se separen. Y eso lo pueden ver utilizando la fuerza de muchos cuerpos. Y esta fuerza de muchos cuerpos lo que va a hacer es que los nodos se repelan entre ellos, aunque ahí no está generando mucho. Vamos a bajarle un poco los valores acá y vamos a ponerle una fuerza, si no estoy mal es con strength, vamos a decir que sea de menos 20, por ejemplo. Al hacer eso, entonces fíjense que ya los nodos se separan. Fíjense que si yo le quito esto, los nodos tienden a estar juntos. ¿Listo? Entonces, incluso volvamos a poner grandes, a ver si todavía se separan. No, para estos tan grandes necesitaríamos una fuerza más grande. Y la razón de tener una fuerza negativa es que si uno coloca una fuerza negativa, los nodos tratan de separarse. Si coloca una fuerza positiva, van a tratar de acercarse. Mientras más grande el valor que le coloquen ustedes acá, más se van a separar y repeler esos nodos. ¿Listo? Bien. Ahora, está muy chévere hasta ahí, pero pues si yo lo que quiero hacer son redes, entonces me haría falta es poder tener también los enlaces entre esos nodos. Entonces voy a crear las redes, los enlaces, perdón. Son también un arreglo de objetos y cada uno de los objetos va a tener dos características por lo menos. ¿Okay? Y esas dos características van a ser el source, que es el nodo origen, y el target, que es el nodo destino. Entonces voy a decir que hay una conexión entre Mafe y John, una conexión entre Mafe y Edwin, y digamos, por ejemplo, que hay una conexión entre Edwin y Santi, y que hay una conexión entre Edwin y David. El orden aquí, pues en este caso no está importando, pero depende de su visualización, ustedes pueden hacer que importe. Y sencillamente que haya una conexión entre ellos. ¿Listo? Lo siguiente que tengo que hacer es que tengo que poder dibujar esos nodos también. Entonces voy a repetir este truco, sino que aquí va a ser es un draw link. Entonces voy a cambiar este D por una L de link. Y la idea va a ser, me voy a mover a la posición del nodo origen. Y fíjense que entonces le digo del nodo origen, el XY del nodo origen. Y voy a dibujar una línea line 2 hasta el nodo destino. Como tal, la conexión no tiene el source y el target, sino que estos vienen desde de los nodos originales. Y para hacer que se dibujen, basta con colocar acá este mismo secreto, sino que en este caso ya no va a ser con relleno, sino con el borde. Y ya no lo va a hacer con los nodos, sino con los enlaces. Y en vez de llamar a drawNode, va a llamar a drawLink. Y es importante hacerlo antes porque si no las líneas van a quedar antes del elemento. Si lo hago así como está en este momento todavía no los está dibujando porque si ustedes se fijan, el source y el target en este momento son cadenas. Lo que pasa es que cuando ustedes alimentan ese source y target a la simulación, lo primero que hace D3 es que transforma cada una de esas cadenas en un puntero hacia el objeto que estamos utilizando. Entonces vamos a agregar una fuerza de enlaces y aquí vamos a agregar los datos que nos permite hacer eso. Para hacer eso, entonces lo primero que yo le digo es devuélvame la fuerza de enlaces con esto y ahorita van a entender por qué lo estoy haciendo de esta manera y después le voy a decir y los datos que le va a pasar son los que vienen en GraphLinks. ¿Okay? Vamos a ver si lo hice bien.
Ahí entonces me está saliendo un error de que no encuentra los elementos, y esto es típico por el hecho de que cuando él trata de encontrarlos, inicialmente él espera que estos sean las coordenadas de en qué posición de los nodos está el elemento. O sea que sí, por ejemplo, John sería la posición 0, Mafe sería la posición 1, Edwin sería la posición 2 y así. Entonces esto sería de 0 a 1, de 0 a 2 y así. Pero yo lo quiero con nombres. Entonces, para que esto funcione así, aquí en la fuerza de los enlaces, le tengo que decir que la forma de encontrarlo es con d.name. Entonces, que lo busque en el campo name de los nodos, y tal vez eso haga que funcione. Todavía no. Este SATI no lo puede encontrar. Entonces, asegurémonos que es muy importante que los enlaces que aparezcan acá existan todos dentro de los nodos. Y listo. Entonces fíjense que ya tenemos los elementos. Vamos a hacer esto un poco más pequeño para que se puedan dibujar. Fíjense que ya tengo nuestros nodos. Me faltó Julie. Listo. Entonces coloquemos acá que hay otra conexión desde Edwin hasta Julie. Y pues en realidad hay desde Julie hasta los niños también, pero lo voy a obviar por el momento. Listo. Entonces, como se fijan, ya tenemos entonces los elementos de esos nodos. Listo. Ahora, para hacer esto más interesante, pues este grafo está bastante chiquito. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a eliminar estos datos de prueba y voy a traer unos datos con los que estuve jugando el fin de semana, que contienen las votaciones de todos los senadores en el Congreso de la República de Colombia durante los últimos 3 años. En realidad creo que estos son, ahí hay una mentira, desde 2014 a 2016. Pero si ustedes abren este archivo y se fijan, básicamente contiene una estructura muy similar a la que estamos viendo ahorita. Contiene todos los nodos utilizando el nombre del candidato y de qué partido pertenecen. Y si se fijan por acá en los enlaces, ya después dice este candidato o este senador ha votado con este otro senador este número de veces de la misma manera. Entonces lo que queremos ver ahí es que tanto votan de manera similar los senadores. Entonces vamos a cargar ese archivo, ¿vale? Entonces, listo. Entonces, lo primero es que vamos a cargar eso. Entonces, como es un JSON, lo podemos cargar con la llamada síncrona d3JSON. No soy tan perezoso, entonces voy a copiar el nombre de acá y así por ahí derecho evito cometer errores. El segundo parámetro que recibe d3JSON es una función que recibe 2 parámetros, los errores y los datos. Si tenemos algún error, pues sencillamente lanzamos ese error como una excepción. Y si no, entonces ya podemos empezar. Cambiémosle esto acá, le ponemos grafo. Entonces ya podemos empezar a hacer cosas. Entonces lo primero es que voy a pasarle mis datos a la simulación. Y para que este update funcione, entonces tiene que estar dentro de... voy a solamente empezar a llamar eso una vez se hayan cargado los datos. Entonces vamos a tratar de ponerlo acá. Listo. ¿Qué más? El update necesita acceder al grafo. Entonces coloquemos eso como una función que queda aquí adentro. Y algo más. Yo creo que ya. Miremos a ver cómo está. Esto está muy grande. Vamos a que sea menos 20 solamente. Y corrámoslo así como está, a ver cómo nos va. Ahí nos está diciendo que update no está siendo definido. Extraño. Sí, debe estar. Ya sé. Nosotros estamos llamando a update aquí abajo, pero esto ya no se necesita. Fíjense que ya tenemos entonces nuestra visualización. De todas formas, está saliendo, perdón, un poco denso las cosas, como una marca muy fea. Entonces podemos empezar a cambiar, por ejemplo, el color de cómo se dibujan los enlaces. Entonces podemos decir el stroke style, creo que es esta vaina, y le decimos que sea, qué sé yo, que es copiado del ejemplo de Mike. Y si lo hago de esa manera, entonces ya me salen por lo menos como grises. También lo que le puedo decir acá es que le digo que el contexto tenga un global alpha de
0.05 o 0.02, que sea bien livianito porque tenemos muchos de esos. Pero cuando vaya a dibujar los nodos, que sí sea de 1.0, o sea que salga sin transparencia. Entonces fíjense que ya está un poco muy bajo. Vamos a lo que sea solamente de 0.1 y ya puedo ver los elementos. Listo. Ya lo siguiente que se puede jugar con esto es que yo puedo empezar a decirle, por ejemplo, que quiero que los nodos se dibujen de diferente color. Entonces, para hacer eso, podemos crear una escala que sea un D3 Scale Ordinal. Sería una escala que no es continua, sino que es categórica. Y esto utiliza un esquema de Category 20, que es la paleta de colores que trae por defecto D3. Y la idea es que cada vez que dibuje un nodo, yo le voy a decir que el fill style va a ser igual al color del d.body. ¿Okay? Y al hacer eso deberíamos de cambiar el color. Probablemente nos toque, en vez de dibujarlos todos de una, dibujar por cada uno de estos, lo cual es bastante más lento, por lo que no se puede escalar tanto, pero por lo menos nos va a permitir tener los nodos por colores. Lo último que quiero agregar es, por el momento en este tutorial, es el hecho de poder encontrar cosas, porque uno de los problemas con el Canvas es que no permite hacer interacciones tan fácil como SVG. Yo quiero poder, por ejemplo, arrastrar elementos como esto. Para hacer eso, no me voy a poner a copiar todo el código, sino que lo voy a robar a Mike. Y la idea es que voy a robar estos tres métodos, que los podemos colocar acá de la misma manera. Básicamente lo que hacen esos métodos es que son eventos que se llaman cada vez que se inicia a arrastrar. Básicamente lo que hace es que primero reinicia la simulación, que es lo que hace acá, hace que se excite todo y empieza a mover los elementos, dependiendo de cuál es el que se está moviendo. Pero fíjense que aquí utiliza un event subject. Entonces, para que ese event subject funcione, tenemos que tener este método, que por cierto lo vamos a colocar aquí adentro, porque él utiliza un simulation find. El simulation find no es otra cosa que un método que ofreció Mike Bostock dentro de la simulación para poder encontrar cuál era el nodo que se encontrara más cerca de esta posición X, de esta posición XY. Y esto solamente queremos, y por eso está dentro del D3 JSON, solamente queremos que ocurra cuando ya se hayan cargado los datos. Por último, vamos a copiar este código, que es el que se encarga de hacer esa asignación, y coloquémoslo por acá. Sino que la diferencia es que, si ustedes se fijan en este ejemplo, Mike estaba seleccionando el canvas con HTML normal, nosotros lo estamos seleccionando de otra manera, entonces el nuestro es sencillamente canvas, porque el nuestro ya es una selección, si ustedes se fijan acá. Y en cambio, el que está aquí adentro, ese sí debe ser el documento HTML, ese lo sacamos con D3 Node. Y sencillamente aquí está, el subject va a llamar el start, el drag y el end. Ok, entonces miremos acá, corremos esto, a ver si no metí las patas, y ya podemos arrastrar estos elementos. De igual manera, otra de las cosas que se puede hacer es que en el momento en que termine, por ejemplo, o que arranque a seleccionar, que lo imprima en la consola para que sepamos quién es el que estábamos arrastrando, y ahí ustedes deberían de poder darse cuenta aquí en la consola cuál es el candidato. Entonces este es Guillermo Jaramillo. Si ustedes se fijan, estos de acá son los del Centro Democrático, solamente votan entre ellos. Esta persona que está acá es Germán Barón, que como que va como con todos. Y aquí hay otras islas, como estos dos, que Heriberto y Pedrito, que trabajan del Conservador muy a la mano con otros de allá adentro. Entonces, este es el tutorial. Básicamente se pueden hacer cosas muy chéveres con todo el tema de fuerzas, sobre todo agregando y modificando estos elementos. Por ejemplo, ustedes pueden decir, no, yo no quiero que la posición X se vaya para el centro, sino que, ¿por qué no hacemos algo loco? Que es hacer que la posición X dependa de qué partido esté utilizando. Entonces voy a poner acá
otra escala que vaya desde 20 para que no quede en el borde, hasta el width menos 20. Y lo que voy a hacer es que en vez de que vaya hasta el centro, le voy a decir que vaya hasta eh, el valor de x del d.party. Básicamente esto no necesito pasarle ni siquiera el dominio porque él lo calcula automáticamente, pero cada partido lo va a mandar a una posición en x diferente. Y le va a poner a esto una fuerza bastante alta para obligar a que la visualización los distribuya de esa manera. Y si se fijan de esta manera, entonces ya él trata de mandar a cada uno de los partidos, se puede hacer de una manera más inteligente, pero lo chévere es que utilizando el sistema de fuerzas de esa manera se pueden hacer visualizaciones muy buenas. Voy a colocar el enlace en GitHub en donde pueden seguir paso a paso todos los elementos, y si tienen cualquier pregunta o comentarios o sugerencias, por favor colóquenlos en los comentarios o de GitHub o en YouTube. Espero que les guste. Muchas gracias.